Nicole Kidman ha hecho su primera aparición pública desde su separación de Keith Urban. Hemos pasado por mucho juntos. Ahora tenemos un cronograma para ello y el momento es ahora. Durante casi 20 años, Nicole Kidman y Keith Urban fueron vistos como la historia de amor perfecta de Hollywood y Nashville. Una actriz ganadora del Oscar y una estrella de la música country que superaron todas las adversidades. Pero tras las alfombras rojas y los duetos, las cosas se estaban desmoronando. Documentos judiciales revelan ahora que Nicole solicitó el divorcio después de 19 años y, según fuentes, luchó por salvar el matrimonio. En su primera actuación pública tras la separación, no mostró anillo de bodas ni una canción de amor para Nicole, y la letra alterada insinuaba una reescritura de la historia. La imagen de pareja dorada se ha hecho añicos y la versión de Nicole finalmente está saliendo a la luz. Analizamos más de cerca qué los hizo tan admirados y qué llevó al final de una de las historias de amor más icónicas de Hollywood. Nicole, la soñadora tímida convertida en estrella de Hollywood. Nicole Mary Kidman nació en Honolulu, Hawái, en 1967. Hija de padres australianos que se encontraban temporalmente en el extranjero. Su padre, Anthony Kidman, era psicólogo clínico y bioquímico, y su madre, Janelle, era enfermera y educadora. Siendo aún niña, la familia regresó a Sydney, donde creció en un hogar donde la disciplina y la ambición eran fundamentales. A diferencia de la figura brillante y segura de sí misma en la que se convertiría más tarde la joven Nicole, era extremadamente tímida. Se sonrojaba tanto cuando le pedían que hablara en clase que sus profesores temían que le faltara confianza. Sin embargo, esa timidez iba acompañada de una poderosa imaginación. Buscó refugio en la interpretación primero en el ballet, luego en clases de teatro y finalmente en grupos de teatro juvenil, donde podía canalizar las emociones que le resultaba difícil expresar en su vida diaria. En su adolescencia, su talento era innegable. La industria cinematográfica australiana estaba en pleno auge en aquel entonces. Ella aprovechó la oportunidad consiguiendo papeles en telefilmes y finalmente fue elegida para el thriller de culto de 1983 BMX Bandits. Sus rasgos delicados y su estatura la hacían destacar, pero fue su versatilidad emocional lo que convenció a los directores de que estaba destinada a algo más. A finales de la década de 1980, Hollywood la llamó. Fue durante este ascenso que Nicole conoció a Tom Cruise, su primer gran amor y su primer gran desengaño. Se casaron en 1990, convirtiéndose en una de las parejas más fotografiadas de Hollywood. Para Nicole, el matrimonio trajo prestigio pero también dolor. La cienciología, la religión de Tom, ensombreció su unión. Si bien rara vez habla en detalle sobre esos años, es bien sabido que cuando el matrimonio terminó en 2001, perdió no solo a su esposo, sino también la custodia principal de sus dos hijos adoptivos, Isabella y Connor. Esta herida fue profunda. Amigos revelaron más tarde que Nicole se sintió despojada de la maternidad misma, relegada a un segundo plano en la vida de sus hijos. Para una mujer que anhelaba formar su propia familia, la ruptura se convertiría en uno de los traumas más profundos de su vida. Quizás no sea casualidad que al conocer a Keith Urban estuviera decidida a reconstruir el sueño de un hogar y una familia que había perdido. Keith, el soñador atormentado con una guitarra. Keith Lionel Urban nació al otro lado del mar de Tasmania, en Whangarei, Nueva Zelanda, el mismo año que Nicole. Su familia se mudó a Queensland, Australia, cuando él aún era pequeño. Y fue allí donde su personalidad comenzó a adquirir un matiz inquieto y rebelde que buscaba constantemente alguna forma de escape. Su padre Bob era dueño de una tienda de conveniencia, pero también le apasionaba la música country, un género que no era precisamente popular en los suburbios australianos. Animó al joven Keith a aprender a tocar la guitarra y a los 6 años ya actuaba. La música country, con sus historias de desamor y redención, le ofreció identidad y terapia. Pero si bien su talento musical era prodigioso, su vida familiar era menos armoniosa. Supuestamente vivía en una familia marcada por la tensión y las dificultades económicas, lo que pudo haber contribuido a su búsqueda de estabilidad a lo largo de su vida.
En su adolescencia, actuó en concursos de talentos y pequeños bares, cultivando no solo su sonido, sino también su imagen de joven rural melancólico con aires de estrella de rock. Pronto abandonó la escuela para dedicarse a la música a tiempo completo. Para Keith, no había un plan B. La música era su única vía de escape, pero junto con el talento llegaron los demonios. A los 20 años ya experimentaba con alcohol y sustancias nocivas. La fama, cuando llegó, no lo estabilizó. Aumentó el caos. Se mudó a Nashville a principios de los 90 ansioso por el reconocimiento. Y después de años de esfuerzo en el circuito, su gran oportunidad llegó finalmente en 1999 con su álbum debut homónimo en Estados Unidos. De repente Keith se convirtió en el nuevo ídolo de la música country, conocido por su destreza con la guitarra, su cabello despeinado y una voz que rebosaba nostalgia. Sin embargo, entre bastidores, el éxito estuvo teñido de autodestrucción. Para cuando conoció a Nicole, en 2005 ya había entrado y salido de centros de rehabilitación. Vivía con el temor constante de que sus adicciones le costaran todo lo que tanto le había costado construir. Nicole y Keith parecían en teoría provenir de mundos distintos. Un caso de prestigio hollywoodiense contra la tenacidad de Nashville. Lo que realmente los unía era el bagaje que cargaban. Nicole cargaba con las cicatrices de una familia perdida y un matrimonio que la había vuelto recelosa del control y la traición. Keith, por su parte, era volátil, como un hombre que había conocido tanto el anonimato como la fama, pero que nunca había logrado vencer del todo el impulso de sabotearse a sí mismo. Cuando sus caminos finalmente se cruzaron ambos, se encontraban en un momento crucial. Nicole había resurgido de su divorcio más fuerte que nunca, ganando un Oscar por la película y consolidando su reputación como una de las mejores actrices de su generación. Sin embargo, seguía emocionalmente vulnerable, anhelando estabilidad tras una década de turbulencias. Keith, por su parte, era una estrella en ascenso, abriéndose camino en el mundo hipercompetitivo de la música country estadounidense. Pero las trampas de la fama, las giras interminables, la tentación y las exigencias de una industria que valora tanto la imagen como el sonido lo estaban llevando al límite. Necesitaba a alguien que le diera estabilidad, que le ayudara a creer en algo más allá de las luces del escenario. Mirando hacia atrás es imposible no ver el presagio. Su deseo de control y estabilidad siempre iba a chocar con la personalidad inquieta y adictiva de Keith. Su unión prometía sanación. Quizás ella podría reconstruir la familia que había perdido y él encontrar la redención en su firmeza. Pero también sembraba la semilla de futuros conflictos. Para Nicole, la idea de estar con otra celebridad conllevaba sus propios riesgos. Su matrimonio con Tom Cruise le había enseñado lo implacable que podía ser la mirada pública, pero en Keith vio vulnerabilidad, incluso fragilidad, y eso despertó su instinto protector. Para él, ella era a la vez una musa y un espejo. Alguien cuya disciplina y éxito pusieron de manifiesto su propia inestabilidad, pero cuyo amor le ofreció la oportunidad de convertirse en el hombre que siempre quiso ser. Sus vidas tempranas los habían convertido en individuos complejos y heridos. Cuando finalmente se encontraron en 2005 pareció cosa del destino, pero en realidad fue más bien una química explosiva entre dos personas y un romance de cuento de hadas. Cuando Nicole Kidman y Keith Urban por fin se conocieron en 2005, se publicó como una historia digna de una película de Hollywood. Dos australianos estrellas mundiales nacidos el mismo año, curtidos por luchas pasadas, que se encuentran justo en el momento en que sus vidas parecen estar a punto de renovarse. Las alfombras rojas y el glamour. Las revistas describieron su encuentro como obra del destino. Pero en el fondo la relación tenía menos que ver con el destino y más con dos personas heridas que se aferraban a la esperanza de la salvación. La primera chispa surgió en la gala G-Day USA en Los Ángeles en enero de 2005, una celebración de los australianos que trabajan en Hollywood. Nicole acababa de salir del duro golpe de su divorcio con Tom Cruise, pero para entonces ya había reconstruido su carrera y se había erigido como una actriz ganadora del Oscar.
Keith, por otro lado, era la estrella emergente de Nashville, cuyos discos comenzaban a tener repercusión en el pop comercial. Cuando los presentaron, ella admitió más tarde que no creía que él estuviera interesado. Era educado pero reservado, y aunque intercambiaron números, él no la llamó durante meses. Años después, ella confesó que su inicial falta de iniciativa casi arruinó la historia de amor antes de que comenzara. Pero cuando finalmente la contactó, surgió la chispa. Su romance avanzó rápidamente una vez que comenzó. En mayo fueron fotografiados juntos y para finales de año ella lo describía en entrevistas como el hombre que la había enamorado perdidamente. Para ella, que había vivido bajo la asfixiante vigilancia de su matrimonio con Tom, él representaba la libertad. Era apasionado, auténtico y sin pulir todo lo contrario a Tom Cruise. Para Keith, ella representaba la legitimidad, la elegancia y la fuerza estabilizadora que jamás había conocido. En noviembre, ya desfilaba por la alfombra roja con Nicole no solo como su acompañante, sino como su pareja. Su química era evidente, y la prensa quedó prendada de la pareja. Los chicos de oro de Australia se habían encontrado en Estados Unidos. En junio de 2006, poco más de un año después de empezar a salir, se casaron en una fastuosa ceremonia en la Capilla Memorial Cardinal Cerati en la península de Manly, en Sydney. Ella lució un vestido de Balenciaga con un velo espectacular, mientras que él, con su característica melena, parecía un auténtico trovador romántico. La lista de invitados estaba repleta de estrellas de Hollywood y del country, pero lo más destacable fue la intimidad del evento. Según se cuenta, ella entró en la iglesia a la luz de las velas, conteniendo las lágrimas mientras él le dedicaba una serenata durante la recepción. Para los fans fue el final perfecto para sus turbulentos pasados. Nicole, la mujer que había soportado el control de su anterior pareja, había encontrado a un hombre que parecía adorarla incondicionalmente. Mientras tanto, Heath había encontrado la redención en los brazos de una de las actrices más respetadas del mundo. Desafortunadamente, a diferencia de los cuentos de hadas, la realidad era menos perfecta. Las primeras grietas. Apenas 4 meses después de la boda, Keith ingresó en rehabilitación por alcoholismo. Fue un golpe devastador para su felicidad de recién casados. Nicole apenas había terminado de escribir las tarjetas de agradecimiento cuando se vio inmersa en una crisis. Los tabloides se abalanzaron sobre ella sugiriendo que se había casado con una bomba de relojería. Para él, la recaída fue humillante. Había jurado que su amor sería suficiente para mantenerlo firme. Pero sus viejos hábitos resurgieron rápidamente. Nicole, siempre tan protectora de su vida privada, prefirió la lealtad a la vergüenza. Ella lo apoyó incondicionalmente visitándolo en rehabilitación y negándose a darle a la prensa la satisfacción de verla flaquear. En entrevistas posteriores, él le atribuyó el mérito de haberle salvado la vida durante ese periodo. Pero quienes estaban al tanto de todo veían algo más complejo. Le habían negado la oportunidad de salvar su matrimonio con Tom. Así que ahora se volcaba en el papel de sanadora y protectora junto a Keith. Creía en las segundas oportunidades y en él. Esa lealtad definiría gran parte de su matrimonio para bien o para mal. A pesar del comienzo titubeante, la pareja dedicó los años siguientes a forjar su imagen como uno de los pocos romances duraderos de Hollywood. Ella siguió asumiendo papeles importantes en películas, compaginando éxitos de taquilla como Australia, con actuaciones aclamadas por la crítica en películas como Rabbit Hole. Mientras tanto, consolidó su estatus como una de las mayores estrellas de la música country, realizando giras incansables y cosechando numerosos galardones, incluyendo varios premios Grammy. En público se mostraban muy cariñosos. Ella incluso lo describió una vez como la persona que le devolvió las ganas de vivir. Keith le daba las gracias con frecuencia en las ceremonias de premios, a veces con lágrimas en los ojos. Detrás de la imagen cuidadosamente construida existía tensión. Su carrera implicaba largas temporadas de gira, mientras que ella solía filmar en el extranjero. Intentaron que funcionara, incluso estableciendo reglas como no pasar nunca más de unas pocas semanas separados. Pero fuentes cercanas informaron que sus agendas chocaban con frecuencia. Nicole,
profundamente marcada por su separación de Isabella y Connor Cruz, se aferraba a la idea de la familia. Cuando ella y Keith dieron la bienvenida a su primera hija, Sunday Rose, en 2008, seguida de Faith Margaret en 2010, se volcó en la maternidad. Él adoraba a sus hijos, pero luchaba por encontrar el equilibrio entre la paternidad y la vida inquieta de un músico de gira. Más adelante lograron posicionarse con éxito como el antídoto contra el cinismo de Hollywood. Los entrevistadores los elogiaron como prueba de que el amor verdadero puede sobrevivir a la fama. Las fotos de la familia en el aeropuerto, ella abrazando a las niñas mientras él la seguía con el equipaje, reforzaban la imagen de una familia muy unida. Sin embargo, en el fondo su vínculo se había debilitado. Su constante lucha contra la adicción era un problema permanente. La necesidad de estabilidad de ella a veces se traducía en control, y sus amigos insinuaban que las diferencias de la pareja eran más profundas de lo que ambos admitían. Aún así, siguieron adelante decididos a preservar el cuento de hadas. Sus primeros años juntos estuvieron marcados por la intensidad de enamorarse rápidamente y casarse en poco tiempo, superando la crisis casi de inmediato. Esa intensidad les impidió detenerse a afrontar las grietas que se formaban en su relación. Durante casi 2 décadas mantuvieron la fachada un chico malo reformado y su paciente salvadora. Lo que nadie sabía entonces era que la misma energía arrolladora que los había llevado al amor acabaría por destrozarlos. El cuento de hadas siempre fue frágil y se basaba tanto en la esperanza y la actuación como en la realidad. Pero la presión aumentaba. Amor bajo presión. Para cuando Nicole Kidman y Keith Urban cumplieron 10 años de matrimonio, ya habían superado más dificultades de las que la mayoría de las parejas podrían soportar en toda una vida. La rehabilitación apenas unos meses después de la boda, las largas separaciones por exigencias laborales y el difícil equilibrio entre criar a 2 hijas bajo la mirada pública. Todo ello generó una presión constante y, sin embargo, durante años siguieron siendo un símbolo de resiliencia. A mediados de la década de 2010, comenzaron a surgir rumores de tensión con mayor frecuencia. Se hablaba de discusiones sobre horarios, la vida nocturna de Keith e incluso la intensidad de Nicole. La pareja negó sistemáticamente las especulaciones, mostrando a menudo una imagen de unidad en las entrevistas. Nicole solía insistir en que su relación nunca había sido tan fuerte, mientras que Keith se hacía eco de ese sentimiento, describiendo a Nicole como su apoyo incondicional. Sin embargo, las grietas siempre acaban saliendo a la luz por mucho que se intenten ocultar. Amigos cercanos a la pareja la describieron como alguien cada vez más cansada de cargar con el peso emocional de sus problemas. Si bien admiraba su talento artístico, le preocupaba su estabilidad mental. Keith, por su parte, a veces reaccionaba de forma extraña cuando le tocaba ser rescatado. Supuestamente quería ser su igual, no su proyecto. Lo que los mantuvo unidos durante tanto tiempo fue lo mismo que los separó: su contradicción. Nicole amaba su vulnerabilidad, pero también la temía. Él amaba su fortaleza, pero se sentía eclipsado por ella. Su matrimonio era una negociación constante entre la protección y la resistencia, entre la pasión y el agotamiento. Mientras tanto, la narrativa pública se mantuvo obstinadamente intacta. Eran la historia de amor que había superado todas las adversidades. Pocos sabían cuánto esfuerzo les costaba mantener esa ilusión, cuánta energía privada dedicaban a sostener la fachada. La presión por estar a la altura de su imagen era enorme. No eran solo marido y mujer. Eran la personificación de la esperanza para los fans que querían creer que el amor podía sobrevivir a la adicción, la distancia y la fama. Cada foto, cada gesto público se convertía en parte de la mitología. Pero la mitología, como suele demostrar la historia, puede ser tanto inspiradora como devastadora. Nicole y Keith se habían convertido en prisioneros de su propio cuento de hadas. La crianza de sus hijas también puso de manifiesto sus diferencias. Nicole, consciente de las lecciones aprendidas de su propia experiencia familiar disfuncional, hacía hincapié en la rutina, la estructura y en proteger a sus hijas del caos de la fama. Keith se inclinaba por la permisividad, desempeñando el papel del padre divertido.
Si bien sus hijas adoraban a ambos padres, fuentes cercanas comentaban que Nicole supuestamente se sentía menospreciada, a veces mientras que él a veces se sentía criticado por no ser lo suficientemente serio. No se trataba de las peleas explosivas con las que sueñan los tabloides. Eran divisiones más silenciosas del tipo que desgasta la confianza y la intimidad con el tiempo, los murmullos de los tabloides y finalmente el divorcio. Al comenzar la década de 1920, los tabloides empezaron a especular sobre las grietas en el matrimonio. Salieron a la luz historias sobre discusiones sobre el tiempo que pasaron separados sobre susurros de los viejos demonios de Keith. Tanto Nicole como Keith desmintieron los rumores apareciendo a menudo de la mano poco después de que saliera a la luz alguna noticia. Nicole insistía en las entrevistas. Nunca hemos estado más unidos. Su tono tranquilo desarmaba a los escépticos. Pero tras esas negaciones había algo de verdad en los rumores. Keith seguía luchando por mantenerse sobrio. Aunque no hay pruebas de que su recaída fuera tan drástica como en el pasado, fuentes cercanas sugieren que su miedo a una recaída nunca la abandonó del todo. Se mantuvo alerta, a veces, hasta el punto de la tensión. Para Keith, ser vigilado y puesto en duda, incluso cuando hacía todo bien, podía resultar asfixiante. Nicole, por su parte, se cansó de ser siempre el pilar de la sociedad. Ella lo adoraba, pero anhelaba el equilibrio, un matrimonio en el que no tuviera que estar constantemente preparándose para la próxima tormenta. Quizás la señal más reveladora de su desmoronamiento fue la diferencia entre su yo privado y su yo público. En privado iban a la deriva, chocaban, daban vueltas en torno a asuntos sin resolver. En público, redoblaron sus esfuerzos por recrear el cuento de hadas. Sus apariciones en la alfombra roja cobraron cada vez más importancia, como si estuvieran montando espectáculos, no para las cámaras, sino para sí mismos, recordándose mutuamente y al mundo la historia de amor en la que alguna vez creyeron. En los eventos, Keith le apretaba la mano a Nicole con fuerza, a menudo besándole el hombro y susurrándole al oído. Ella sonreía con compostura, pero los observadores notaron que sus sonrisas parecían más ensayadas que espontáneas. El afecto parecía genuino pero forzado, como el de actores recitando diálogos que se habían aprendido de memoria hacía mucho tiempo. En todo matrimonio existen resentimientos tácitos, pero en su caso, esos resentimientos se intensificaron con el paso de los años. Nicole, al parecer, resentía su dependencia de su fortaleza, su necesidad de que ella fuera a la vez esposa y salvadora. Él, por su parte, resentía su control, su capacidad para manejar no solo a sí misma, sino también a él, a sus hijos y su imagen con precisión militar. Amigos cercanos de la pareja describieron su relación como una de negociación constante. Él anhelaba libertad, ella seguridad. Él buscaba pasión, ella paz. Ninguno estaba equivocado, pero sus necesidades rara vez coincidían. Entre 2023 y 2024, los rumores se intensificaron. Fuentes anónimas en revistas de entretenimiento insinuaron que llevaban vidas separadas, que estaban juntos pero distanciados. Las fotos de los paparazzi comenzaron a respaldar la teoría cuando ella empezó a asistir sola a eventos. Mientras tanto, a él se le vio de gira sin su anillo de bodas, y ambos evitaban las preguntas sobre el otro en las entrevistas. Aún así, la pareja se resistió a la narrativa del colapso. Nicole hablaba a menudo de que el matrimonio requería mucho trabajo, una confesión que parecía modesta pero también reveladora. Él insistía en que ella lo era todo para él, incluso cuando sus palabras empezaban a sonar como ensayos de un viejo guión en lugar de declaraciones espontáneas. Sin embargo, en última instancia, todo desmoronamiento tiene un punto de inflexión, y el suyo llegó en el verano de 2025. Para entonces, las grietas se habían convertido en fisuras. Ella pasaba cada vez más tiempo con sus hijas, refugiándose en la familia y alejándose del circo de las especulaciones. Mientras tanto, él se volcó en la música, intensificando sus giras y volcando sus emociones en actuaciones que a veces rozaban la confesión. Quienes los conocían bien dicen que la decisión de separarse no fue explosiva. No hubo ningún escándalo ni discusión definitiva.
En cambio, fue el reconocimiento gradual de que ya no se apoyaban mutuamente. Nicole, desconsolada pero resuelta, se dio cuenta de que ya no podía ser a la vez su pareja y su cuidadora. Keith, cansado del peso de las expectativas de Nicole, decidió alejarse. Cuando finalmente solicitó el divorcio a finales de septiembre de 2025, alegando diferencias irreconciliables, el mundo se quedó sin aliento. Pero para quienes habían estado observando de cerca el final parecía inevitable. Durante casi 20 años, estos dos habían construido una de las historias más admiradas de Hollywood, un relato de redención, resiliencia y amor eterno. Las palabras en los documentos legales eran breves, simplemente diferencias irreconciliables. Sin embargo, conllevaban el peso de una historia mucho más compleja. Lo que siguió no fue solo una separación legal, sino un desenmascaramiento público, con cada paso que exponía la cruda verdad de un matrimonio que llevaba mucho tiempo luchando por sobrevivir. Nicole presentó la demanda en el condado de Davidson, Tennessee, donde la pareja tenía su hogar familiar. El papeleo era sencillo, incluso sobrio, pero sus implicaciones fueron enormes. Tras 19 años de matrimonio, 2 hijos e innumerables declaraciones de amor eterno, ella se marchaba. Según fuentes cercanas, ella había estado angustiada por la decisión durante meses. Estaba profundamente comprometida con preservar la unidad familiar, especialmente por sus hijas Sunday y su fe. Pero como dijo una amiga, se dio cuenta de que no podía salvar tanto el matrimonio como a sí misma. Durante años había asumido el papel de estabilizadora, su ancla contra la adicción, la que organizaba todo en una relación a menudo marcada por el caos. Finalmente optó por su propia supervivencia. Los documentos dejaban claro que ella solicitaba la custodia principal de las niñas, compartiendo él la autoridad para tomar decisiones de forma conjunta. Cabe destacar que ambas partes renunciaron a la pensión alimenticia para el cónyuge y los hijos, lo que indica que sus finanzas se habían mantenido separadas desde hacía tiempo. Si bien la demanda de ella representó la declaración silenciosa del fin de la relación, la respuesta de Keith fue más contundente, más cruda y mucho más notoria. Apenas unos días después de que se anunciara el divorcio, se le vio en público y, lo más importante, le faltaba el anillo de bodas. Por si fuera poco, durante su primer concierto desde la separación, modificó la letra de 2 de sus canciones más emblemáticas. En su concierto en Pensilvania, transformó lo que podría haber sido una parada más de su gira mundial en un emotivo encuentro público con su vida personal, desatando una tormenta de emociones ante miles de fans. Tras anunciar su separación de Nicole Kidman después de casi 2 décadas de matrimonio, no tardó en dejar claro que aquello iba a ser mucho más que un concierto country convencional. Subió al escenario sin su anillo de bodas, un gesto simbólico que no pasó desapercibido para el público. A lo largo de la noche, su actuación osciló entre la furia, el desamor y una extraña y tierna nostalgia. El momento que más asombro provocó llegó durante su himno de ruptura de 2004, You'll Think of Me, cuando cambió la frase: "Tómate tu espacio y tómate tus razones", por un venenoso "Tómate tus razones irracionales". Un giro en la letra que muchos interpretaron como una indirecta apenas velada a Nicole y al colapso de su matrimonio. Este crudo arrebato escupido con clara frustración contrastaba directamente con la imagen que permitió proyectar durante Heart Like a Hometown, donde aparecieron imágenes de él y sus 2 hijas adolescentes en una presentación de diapositivas. Una decisión que parecía un guiño reticente a su familia, incluso en medio de la ruptura de los lazos. Los fans también notaron que eliminó por completo a Fighter de su repertorio. Un éxito de 2016 que se cree que se inspiró directamente en su relación con Nicole y que a menudo interpretaba pensando en ella, señalando un borrado deliberado de su historia compartida, de sus actuaciones en el escenario. Entre canciones habló con franqueza sobre su infancia, recordando cómo sus padres lo animaron a dejar la escuela para dedicarse a la música, como para recordarse a sí mismo y al público la pasión que lo había impulsado mucho antes de la fama. El matrimonio y el escándalo. La montaña rusa emocional no terminó ahí. Mientras circulaban rumores sobre su supuesta cercanía con la joven guitarrista
Maggie Ba, quien estuvo notablemente ausente esa noche, su sombra aún planeaba sobre la actuación gracias a videos virales que resurgieron en Internet, donde se le veía dedicándole canciones con letras modificadas en conciertos anteriores. Esta ausencia sumada a los cambios en su repertorio no hizo sino intensificar el misterio y el drama que rodeaban su vida privada. Al final de la noche, quedó claro que su actuación se había convertido en algo más que un simple concierto. La demanda de divorcio y el dramático concierto de Keith cambiaron por completo el panorama mediático. Los tabloides se deleitaron con el drama presentando a Nicole como la mujer agraviada que finalmente había llegado a su límite. Keith fue retratado como el caso trágico, un hombre destrozado por sus demonios y su incapacidad para satisfacer las necesidades de ella. Los fans tomaron partido analizando minuciosamente cada letra que cantaba, cada mirada que ella dirigía durante sus apariciones públicas. Para Nicole, el renovado foco de atención era asfixiante. Había presentado su solicitud discretamente con la esperanza de minimizar el espectáculo, pero sus gestos en el escenario hicieron imposible la privacidad. De repente, se vio obligada a responder no con palabras, sino con una cuidadosa planificación de sus apariciones públicas. Semanas después, en un festival de cine, apareció sin su anillo de bodas, con una compostura inquebrantable, pero con la mirada llena de una profunda tristeza. En el fondo del divorcio radicaba la cuestión familiar. Para Nicole, la pérdida de Isabella y Connor durante su matrimonio con Tom Cruise seguía siendo una herida abierta. Estaba decidida a no repetir la historia con Sunday y Faith. Los documentos de divorcio dejaban clara su intención. Las niñas vivirían principalmente con ella, lo que garantizaría la estabilidad ante la incertidumbre. Según se informa Keith, también aceptó sin mucha resistencia. Su agenda de giras y su estilo de vida impredecible lo hacen menos apto para la crianza diaria. Sin embargo, fuentes cercanas notaron su tristeza ante el acuerdo. Una fuente afirmó que Heath adora a sus hijas y que ceder la custodia principal no se debió a falta de amor, sino a la realidad. En las semanas posteriores a la presentación de la demanda, Nicole se refugió en la tranquilidad de sus hijas y su trabajo. Fue fotografiada en Nashville caminando de la mano con Sunday y Faith. Su rostro era sereno, pero su lenguaje corporal denotaba protección. Para ella, sobrevivir significa centrarse en lo que puede controlar, que básicamente son sus hijos, su carrera y su propio bienestar. Mientras tanto, Keith se ha volcado en la música. Sus conciertos son espectáculos electrizantes. Cada actuación es a la vez una sesión de terapia. Los fans describen sus conciertos como una muestra de profunda tristeza, con él llorando abiertamente durante algunas canciones. Su vulnerabilidad lo hizo querido por el público, pero también dejó entrever la realidad de la que Nicole decidió alejarse. ¿Qué opinas de su divorcio? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por ver el video. Para disfrutar de más videos interesantes, haz clic en reproducir en tu pantalla. Y no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video.